Aquí vamos a proceder como de costumbre, pero el director del FBI, Kash Patel, está aquí, ustedes lo conocen, y está aquí para darles una actualización con respecto a China. Como saben, el presidente Trump tuvo una exitosa reunión en su viaje a Asia con el presidente Xi, donde discutieron la necesidad que China le hiciera frente a la producción y distribución de fentanilo, que últimamente llega a los Estados Unidos de América. El director del FBI viajó recientemente a China después de la reunión del presidente Trump para reunirse con su contraparte en Beijing y tiene un anuncio positivo que compartir con el pueblo estadounidense. El presidente me pidió que lo trajera. Cash, gracias por estar aquí. Gracias, Caroline. Como mencionaba Caroline, tenemos excelentes noticias gracias al presidente Trump, nuevamente para el pueblo estadounidense. Tan pronto como el presidente asumió su cargo, emitió un mandato para liberar a Estados Unidos de la amenaza del fentanilo, una droga que ha matado a cientos de miles de estadounidenses. Gracias a su liderazgo y a su contacto con China, comenzamos ese trabajo hace 8 meses. La secretaria Bondi de inmediato tomó medidas para lidiar con su contraparte en China, el Ministerio de Seguridad Pública. Gracias a esas conversaciones directas, como director designado del FBI, junto con el secretario Rubio, el embajador Perdue y el equipo de la Casa Blanca, nos pusimos en camino para poner en práctica las políticas necesarias para hacerle frente a la plaga del fentanilo. El secretario Blanche y yo hemos estado trabajando desde entonces y esto llevó a mi viaje a Beijing la semana pasada. Esto fue posible gracias al histórico trabajo del presidente Trump, su interacción con el presidente Xi hace unas semanas, lo que sentó las bases para este anuncio de hoy. En esa reunión, los líderes llegaron a un acuerdo para poner esto en contexto para el pueblo estadounidense, un recordatorio que casi 100.000 personas han muerto el año pasado por sobredosis de fentanilo. Este año, bajo este presidente, el FBI ha incautado 1.900 kilos de fentanilo hasta ahora. Es un incremento considerable frente al año pasado. Para ponerlo en perspectiva, es suficiente fentanilo para matar a 127 millones de estadounidenses. Los precursores para el fentanilo son los que llevan a este producto. Y en el grupo de inteligencia en el Departamento de Justicia hemos estado luchando para hacerle frente al tráfico de drogas. Tenemos que atacar el tema de los precursores del fentanilo, los componentes para esta droga. Ese fue el propósito de mi viaje a China, eliminar estos precursores. Y si esta iniciativa tiene éxito, vamos a sofocar la capacidad de los organismos, las entidades productoras de drogas, especialmente de fentanilo. Es la primera vez que un director del FBI ha viajado a China en más de una década y ha sido recibido por su contraparte para encarar este tema en forma directa. Y nuevamente, gracias a la labor del presidente Trump y su interacción con el presidente Xi, el gobierno de China se comprometió directamente con esta iniciativa a un nivel sin precedentes. En el Ministerio de Seguridad Pública me reuní con mi contraparte y se llegó a un acuerdo sobre un plan para frenar los precursores del fentanilo. ¿Qué significa esto? La República Popular de China ha designado los 13 precursores del fentanilo como sustancias controladas y ha decidido controlar otros elementos necesarios para producir esta droga. En forma efectiva e inmediata, el presidente Trump ha cerrado la cadena de suministro en la producción de fentanilo que ha matado a decenas de miles de estadounidenses. Estas sustancias han sido proscritas y no van a ser utilizadas por los narcotraficantes de México u otras entidades terroristas del mundo para producir estas drogas. Este logro histórico ha salvado decenas de miles de vidas. Este logro histórico no habría sido posible sin el trabajo del presidente Trump, la secretaria de Justicia, el Departamento de Justicia, y el embajador Perdue en China y otros, cuyo trabajo era un imperativo para lograr este resultado. Este es un ejemplo más de cómo el presidente Trump defiende al pueblo estadounidense, le brinda seguridad al pueblo estadounidense y pone al pueblo estadounidense primero. Esto es algo histórico, un logro histórico de cualquier presidente para frenar la amenaza del fentanilo, y debe ser apoyado por todos los estadounidenses. Esto va a salvar vidas. Le agradecemos al presidente Trump por su liderazgo y el FBI va a trabajar incansablemente en ese camino para seguir con esta misión de salvaguardar al público estadounidense todos los días. Gracias.
Gracias, director Patel. Antes de proseguir, tengo un anuncio que hacer. Mañana el presidente Trump estará con la primera dama en Salón Este para firmar un decreto para ampliar las oportunidades de vivienda, educación para jóvenes que están saliendo de los hogares de acogida a la vida adulta. Es parte de la iniciativa para apoyar el futuro dentro de la iniciativa Vives. En otras noticias, los demócratas han seguido arrastrando el cierre del gobierno por 43 días, el cierre más prolongado en la historia de los Estados Unidos. Pero esta noche, gracias a los republicanos, la Casa Blanca tiene la esperanza que este cierre llegue a su fin. El daño causado por los demócratas con este cierre irresponsable es algo que no se puede olvidar. Esto es enteramente culpa del Partido Demócrata. Vean el resultado de los votos. Cientos de miles de trabajadores federales se han quedado sin paga. Decenas de miles de millones retenidos, afectando a familias vulnerables. Millones de estadounidenses han quedado sin su asistencia alimentaria. Hay miles de vuelos cancelados en los aeropuertos del país debido a falta de personal, lo que ha obligado a la gente a perder obligaciones familiares, compromisos y viajes de negocios. De acuerdo con las aerolíneas del país, más de 5 millones de viajeros han visto sus planes de viaje afectados por el cierre gubernamental demócrata. Y la economía ha perdido miles de millones de dólares en actividad económica debido a este cierre, lo que afecta al sentimiento de los consumidores y esto ha afectado a las industrias de viajes y hospitalidad. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto, el cierre demócrata puede reducir las perspectivas económicas del cuarto trimestre en 2 puntos porcentuales. Este cierre ha hecho extremadamente difícil para los economistas, inversionistas y otros en la Reserva Federal el recibir información crucial. Los demócratas pueden haber causado un daño permanente al sistema de estadísticas federales y es probable que no se den a conocer los reportes mensuales de este periodo y esto afectará de aquí en más, dejando a estos funcionarios volando a ciegas. Es difícil hablar de todo esto sin hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué los demócratas han hecho que el país pase por esta penuria durante 43 días? Y esto parece la película Groundhog Day, que se repite y se repite y se repite. La respuesta a esta pregunta es política meramente partidista. Este cierre comenzó con una demanda ridícula de obligar a los contribuyentes a brindar servicios a inmigrantes ilegales que han penetrado al país. El presidente Trump ha dicho desde el comienzo que nunca va a obligar a los contribuyentes estadounidenses a brindar servicios a los inmigrantes ilegales. Hay que corregir este problema. Los demócratas continúan arrastrando este cierre desde hace semanas para tratar de sacar beneficios en una elección. Porque el Partido Demócrata ha sido controlado por la extrema izquierda y están haciendo lo que sea necesario, aunque esto le haga daño al país. La debilidad de los demócratas y su falta de disposición a controlar a estos miembros extremistas del partido hizo que este cierre se arrastrara por 7 semanas, causando un daño considerable al pueblo estadounidense. Pero estemos claros, la resolución de continuidad que se está votando hoy permitirá la reapertura del gobierno federal. Eso es lo que el presidente Trump y los republicanos han apoyado desde el primer día. Nuestros soldados, controladores de tráfico y empleados federales volverán a recibir sus cheques de salario. Las familias necesitadas recibirán asistencia alimentaria y el gobierno nuevamente estará operando. El presidente Trump está ansioso por el fin de este devastador cierre gubernamental para hacerlo con su firma y esperamos que eso ocurra en horas de la noche de hoy. En otro tema, hablando del tema de la accesibilidad, a lo que ha llamado mucho la atención de los medios en la última semana, y es irónico porque no se le prestó tanta atención cuando Joe Biden estaba aquí y la inflación estaba en niveles récord, lo peor en la historia moderna del país. El presidente Trump ganó su abrumadora victoria electoral debido a la falta de accesibilidad que creó el gobierno de Joe Biden y los demócratas. Y eso es lo que ha hecho el presidente Trump desde el primer día de su gestión. Desde el primer día en el cargo y cada día desde entonces, el gobierno de Trump ha tomado medidas enérgicas para corregir estos problemas creados por el gobierno de Biden. La idea que los demócratas que cerraron el gobierno, que han saboteado nuestra economía y le han robado los ingresos a la población,
y han disparado la inflación, ahora de repente estén preocupados por la accesibilidad es algo que es totalmente absurdo y es algo que solo los medios liberales se atreven a publicar. Pero la realidad es que el presidente Trump y su gobierno han hecho mucho para reducir los precios e incrementar la prosperidad económica del pueblo estadounidense. Y el presidente y su equipo de excelentes asesores económicos van a seguir trabajando en este asunto cada día. En cuestión de meses, el presidente Trump aprobó el mayor recorte impositivo para los contribuyentes de Estados Unidos, incluyendo eliminar los impuestos al seguro social, al sobretiempo y a las propinas, lo que significa que los estadounidenses tendrán más dinero en sus bolsillos. El presidente ha liberado el predominio energético del país para reducir el precio de la gasolina a su nivel más bajo en 5 años y esperamos que los precios sigan bajando. Y también se ha reducido el costo de la energía en general. Todavía hay más trabajo por hacer, pero las iniciativas del presidente para eliminar regulaciones y su agenda pro Estados Unidos seguirá reduciendo los precios. Esta fórmula funcionó en el primer gobierno del presidente y esperamos que sea así una vez más. Y esto es crucial porque sabemos que la energía es el principal factor causante de la inflación. Vean lo que hizo Joe Biden con nuestra industria energética en sus 4 años de gestión y vean lo que ocurrió con la inflación. Todo se hizo mucho más costoso. Para reducir el precio de las medicinas, el presidente ha estado trabajando incesantemente en este asunto. Está obsesionado con negociar estos buenos acuerdos en favor del pueblo estadounidense para reducir los costos de los medicamentos para la población y lo ha hecho en múltiples frentes. Él ha hablado de esto varias veces desde la oficina oval. Para apoyar a los pequeños negocios e incentivar la contratación de personal, el gobierno Trump ya eliminó 30 regulaciones innecesarias por cada nueva regulación, lo que le va a ahorrar a los empleadores y a los pequeños negocios miles de dólares en trabas regulatorias. Todas estas políticas están trabajando y seguirán trabajando. Los salarios se están incrementando al nivel más rápido de cualquier gobierno en los últimos 60 años. El costo de las hipotecas ha bajado en casi $3,000 por año. Hay mucho más trabajo por hacer y este gobierno va a seguir haciéndolo. Pero el presidente Trump ya ha progresado considerablemente para limpiar el desastre económico creado por Joe Biden. Y con esto paso a sus preguntas y en la silla de medios nuevos tenemos a Beth Turner, quien trabaja para un medio de Gran Bretaña, está basado aquí en GB News. Y gracias por estar aquí. Comenzamos. Corre el tiempo para el plazo de este viernes en que la BBC debe disculparse por el documental sobre el presidente. El ejecutivo que renunció culpa a los enemigos de la BBC por este resultado. También ayer un ministro del gobierno defendió enérgicamente al canal en sus comentarios, diciendo que esta sigue siendo una luz para la gente en todo el mundo. ¿Considera el presidente que esta situación está siendo tomada en serio? Parece que no lamentan lo ocurrido. El efecto en la relación del presidente y el primer ministro se ha visto afectada y debido a que esta organización es costeada por el público, ¿está el presidente preparado para quebrar la BBC en aras de la verdad y la justicia? Muchas preguntas juntas. Sé que el presidente tiene una excelente relación con el primer ministro. Ustedes han visto sus interacciones, le has hecho preguntas a ambos líderes cuando estuvimos en Gran Bretaña. Sin embargo, el presidente siempre ha sido muy franco cuando está en desacuerdo con otros líderes, incluso con aquellos con los que tiene buenas relaciones. Y la BBC ciertamente es un medio en el que estos líderes tienen discrepancias. Es lamentable que esté siendo utilizado como una maquinaria de propaganda subsidiada por los contribuyentes británicos. Es un flaco servicio para la población del Reino Unido. El presidente ve con mucha preocupación la deshonesta edición de su declaración, ciertamente noticias falsas. Este es un ejemplo clásico de ello. Es algo que vemos con frecuencia en Estados Unidos, ahora lo vemos en Gran Bretaña. Como saben, los abogados externos del presidente han entablado una querella contra la BBC. Esperamos que el caso prosiga y si se disculpan o no, es asunto de ellos. Gracias.
En cuanto a estos correos electrónicos de Epstein recién dados a conocer por los demócratas, al margen de si ustedes creen esto, puede referirse a el tema puntual. El presidente pasó horas en la casa de Jeffrey Epstein con una de estas víctimas. Esto no prueba nada, salvo el hecho que el presidente Trump no hizo nada malo. Y lo que ha dicho el presidente Trump consistentemente es que tanto él como Jeffrey Epstein eran de Palm Beach. Jeffrey Epstein era miembro de Mar-a-Lago hasta que fue expulsado porque Jeffrey Epstein era un pederasta. Y este correo electrónico que usted menciona con el nombre de una víctima, algo que ya hemos dado a conocer aquí en esta sala, es el caso de Virginia Giuffre, y fue CBS quien indicó que la señora Giuffre dijo, y Dios le dé descanso eterno, que nunca vio nada inapropiado que involucrara al presidente Trump, que siempre la trató de manera cordial y profesional. Así que deberían preguntarle al Partido Demócrata por qué han decidido redactar el nombre de esta víctima, algo que ya es conocido públicamente y se conoce su relación con Jeffrey Epstein. En aras de la transparencia, ¿por qué no dar a conocer el archivo completo de Epstein para salir de este problema? Este gobierno ha hecho más en aras de la transparencia en relación a Jeffrey Epstein que cualquier otro gobierno. De hecho, este gobierno, el Departamento de Justicia, ha entregado decenas de miles de documentos al pueblo estadounidense. Hemos cooperado, hemos apoyado a la Comisión de Supervisión de la Cámara y eso es parte de este proceso. Gracias a estos esfuerzos de darle a conocer esta información al público, el Departamento de Justicia también trabajó para dar a conocer los resultados de un jurado investigador, algo que el juez luego bloqueó. Este gobierno ha hecho más que nadie. Y esto demuestra cómo esto es otra farsa manufacturada por los demócratas. De repente están hablando de este tema porque el presidente Trump está en la oficina oval, pero cuando el que estaba allí era Joe Biden, este no era un asunto que les importara, porque francamente no les importan las víctimas en estos casos. Lo que quieren es ganar puntos políticos contra el presidente Trump, como lo hemos visto con el cierre del gobierno. Y todo este proceso, esto no es una coincidencia. Aquí no hay coincidencias en Washington. Y no es casual que los demócratas hayan filtrado estos correos electrónicos esta mañana, justo antes de la reapertura del gobierno, gracias a los republicanos. Es otra iniciativa de distracción y es por eso que me están haciendo preguntas sobre este en lugar de la reapertura del gobierno. ¿Por qué están funcionarios de la Casa Blanca tratando de reunirse con la representante Boebert? No es una muestra de transparencia que miembros del gobierno estén dispuestos a informar a miembros del Congreso cuando así lo piden. No demuestra esto un alto nivel de transparencia cuando nos sentamos con miembros del Congreso para atender a sus inquietudes. Ese es el criterio fundamental de la transparencia, el conversar con miembros del Congreso sobre múltiples asuntos. Yo no voy a dar detalles de las conversaciones en la sala situacional. En cuanto al cierre del gobierno, pregunta fuera del micrófono. Creo que estamos hablando de unos 6.000 trabajadores. Cuando vemos esto en relación con la reducción en la fuerza laboral federal, lo que se ha hecho desde enero para eliminar el fraude, el abuso, el gasto dispendioso, para reducir la burocracia gubernamental. Hemos trabajado mucho en ese frente y lo vamos a seguir haciendo. Pero obviamente la prioridad del presidente es la reapertura del gobierno federal, que la gente vuelva a trabajar y eso es lo que se está logrando con este acuerdo. Se ha reportado que Estados Unidos está considerando levantar una base militar provisional en la frontera de Gaza. Yo conversé con el reportero que escribió este artículo y esto se basa en una consulta que planteó alguien en la Armada, una idea a futuro.
Yo hablé con los más altos niveles del gobierno federal. Esto no es algo que le interese a Estados Unidos, ni estamos trabajando en esto, que es a lo que vayamos a costear. Y el presidente ha dejado en claro que él no quiere ver a soldados estadounidenses en el Oriente Medio. Hemos progresado considerablemente con el plan de paz para Gaza y seguiremos viendo avances, pero puse un comentario por una razón. Y cuando alguien ve un papel como este y lo convierte, lo interpreta como política oficial. En cuanto a la información de inteligencia que comparte el Reino Unido respecto a las interceptaciones de drogas, ¿cómo afecta esto la relación bilateral? Se ha hablado mucho del alto nivel de la información de inteligencia compartida antes de estas operaciones militares. Yo he visto esos reportes, estoy familiarizada con eso, pero nosotros no comentamos sobre temas de inteligencia o asuntos confidenciales. En cuanto a la posición del gobierno en la campaña contra el narcotráfico en el Caribe, la campaña va a continuar y el presidente ha dejado en claro que él no va a permitir que los terroristas traigan drogas ilegales que matan a ciudadanos estadounidenses y que las introduzcan al país. Trump ha hablado de enviar cheques de $2.000 a los ciudadanos estadounidenses, un dividendo de los aranceles. No se ha materializado aún. ¿Piensa que esto ocurra? La Casa Blanca espera que así sea y estamos explorando todas las opciones legales para ello. No tengo un cronograma o detalles que darle en este momento, pero sí le puedo confirmar que el presidente ha dejado en claro que él quiere hacerlo. Su equipo de asesores económicos lo están analizando y cuando tengamos una actualización se las vamos a brindar. Usted decía que uno de los costos del cierre del gobierno eran los beneficios de SNAP. ¿Puede explicar por qué el Ejecutivo fue a la Corte para frenar la emisión de estos pagos? Los pagos se suspendieron debido al cierre del gobierno y obligaron al Ejecutivo a usar un fondo de contingencia que no alcanzaba para cubrir las demandas del programa. Así que vino un juez descarriado que trató de dictar desde su posición qué es lo que debe hacer el gobierno. Esto es un exabrupto y por eso se cuestionó. El Poder Judicial no le puede decir al presidente qué es lo que tiene que hacer en este sentido para pagar los beneficios de asistencia alimentaria. Eso es inapropiado e inconstitucional y esto se ha demostrado. La buena noticia es que gracias a los republicanos y al presidente Trump, en cuestión de horas, el gobierno esperamos que reabra y los beneficiarios de la asistencia alimentaria van a recibir sus pagos. Pero ¿por qué recurrir al proceso judicial durante el cierre? El Ejecutivo no tiene la responsabilidad de utilizar estas reservas para garantizar que se proceda. Lo hicimos, usamos el fondo de contingencia y un juez dijo, tienen que sacar fondos del programa de nutrición infantil y esto es un exabrupto. El juez no tiene por qué decirle al presidente de qué fondo tiene que robar para poder hacer los pagos. Esto se ha respondido frecuentemente. En este momento no se está considerando un indulto a Ghislaine Maxwell. Mamdani dice que él espera contactar al presidente Trump y esta sería una relación crítica. ¿Alguna respuesta de la Casa Blanca? Primera vez que escucho de esto. Dejaré que el presidente responda a estos comentarios del señor Mamdani. Jack Schlossberg, el nieto del presidente Kennedy, se está postulando al Congreso. Ha criticado a su tío diciendo que el secretario de Salud y Servicios Sociales es un perro rabioso. ¿Algún comentario de la Casa Blanca sobre estos comentarios?
No creo que esos comentarios tan ridículos ameriten una respuesta. Obviamente esto no es cierto y el secretario Kennedy está haciendo un trabajo fenomenal, brindando transparencia y estándares científicos a nuestro sistema de salud. El presidente se reunirá hoy con directivos de Wall Street. ¿Puede darnos los nombres de quiénes son y cuál será el mensaje del presidente? No tengo una lista completa conmigo. Sé que ustedes han reportado de algunos nombres y les hemos ayudado con algunas confirmaciones, pero sé que el presidente espera invitar a algunos de ustedes al encuentro de hoy, así que lo sabrán en las próximas horas. Al parecer, la Casa Blanca se siente frustrada con la propuesta de Bill Pulte. ¿Por qué esta frustración? Y sigue la Casa Blanca apoyando la idea de estas hipotecas a 50 años. Esta es una propuesta sobre la que el presidente ya comentó. Yo me remito a lo que ha dicho el presidente. Es algo que se está analizando en serio. Algunos demócratas, miembros del Congreso, han hablado del escándalo Epstein. No hemos hablado de este tema específico, pero le daremos más detalles. El presidente y los republicanos han dicho que no van a negociar políticas si el gobierno sigue cerrado. Si el gobierno reabriera hoy, tiene la intención el presidente de invitar demócratas para negociar sobre subsidios u otros elementos que puedan reducir el costo del cuidado de la salud. Debo reiterar que los demócratas querían negociar sobre este programa, el llamado Obamacare. Ellos crearon un sistema que tiene fallas, que ha encarecido los servicios en el país y cerraron el gobierno. Esto no tiene sentido. Así que el presidente considera que esta es una posición inaceptable. Una vez que el gobierno reabra, el presidente, como ha dicho, está absolutamente dispuesto a conversar sobre el cuidado de la salud y el presidente hará algunas propuestas que los demócratas deberían tomar en serio para corregir este sistema que dañaron. Pero no se puede confiar en quienes dañaron el sistema para que lo arreglen. Y en cuanto a los pagos de $2,000 derivados de los aranceles, el presidente ha hablado de usar los aranceles para reducir la deuda nacional. ¿Es esto un sustituto? El presidente aclaró que él quiere hacer ambas cosas con el ingreso arancelario que está recibiendo el país. Estamos hablando de billones de dólares que se seguirán recibiendo y es parte de la razón por la que este caso en la Corte Suprema es vital para nuestro futuro, para restablecer la base manufacturera del país, para proteger la seguridad nacional, para que el presidente pueda usar los aranceles como herramientas para negociar acuerdos que sean beneficiosos para nuestra seguridad nacional. Y estos ingresos se pueden usar para muchas cosas, como pagar la deuda y para darle reembolsos a los estadounidenses, lo cual se está estudiando en la Casa Blanca desde el ángulo legal. Pregunta fuera de micrófono. Con gusto voy a confirmar con el Consejo de Seguridad Nacional y le responderé. Y en cuanto a la resonancia magnética que le hicieron al presidente, ¿lo consultó? Sí, como se indicó, el 10 de octubre el presidente Trump se le hizo un estudio de resonancia magnética como parte de sus exámenes de rutina. Los resultados completos fueron dados a conocer, fueron revisados por los radiólogos y todos concuerdan en que el presidente Trump sigue en excelentes condiciones físicas, lo cual ustedes verán directamente esta tarde cuando invite a la prensa a su reunión y cuando firme la reapertura del gobierno. Gracias.